Buen día, me presento, soy Leonardo Sarabia León, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. En este video vengo a compartir el tema de evaporación y uso consultivo, el cual es una sección de la asignatura de Hidrología Superficial, misma que se integra en la carrera de Civil, abarcando así el programa de estudios presentado por el Instituto Tecnológico de Cancún, del cual soy alumno del sexto semestre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como se ve en la presentación, nos concentraremos en los temas de evaporación y uso consultivo. Ahora, para poder conseguir el entendimiento de este tema, es necesario subdividirlo, para así en secciones comprender la mayor parte. Y gracias a la guía de estudio, te da la indicación de hacerlo con 3 subtemas distintos. Para poder explicar los temas siguientes, evaporación y evapotranspiración, medición de la evaporación y uso consultivo, me apoyaré en 2 de los libros propuestos por la bibliografía del plan de estudios, los cuales son Proceso del ciclo hidrológico por el autor Campos Aranda e Hidrología en la Ingeniería por Monsalve Sainz, en los capítulos 7 y 5 respectivamente. Así que si surge alguna duda, en estos libros se pueden encontrar con mayor profundidad los temas que se mencionaron con anterioridad. El primer tema que abarcaremos será el de evaporación. El objetivo por ahora es conocer la fase del ciclo hidrológico en la que la precipitación que llega a superficie terrestre regresa a la atmósfera en forma de vapor, y esta es la fase del ciclo denominada evaporación. Pero es importante mencionar que la evaporación se da o comprende desde una superficie de agua libre, nieve o el hielo, que da igual desde el mismo suelo o desde las plantas. Como definición tenemos que la evaporación es el proceso por el medio del cual el agua cambia del estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida pasa del estado de vapor a condiciones naturales. El agua también puede pasar directamente del estado sólido a vapor. Este fenómeno se conoce como sublimación, ya que también se considera la máxima pérdida de agua hacia la atmósfera de una superficie líquida expuesta libremente a condiciones ambientales. En el caso de una superficie sólida saturada, debe haber abastecimiento de humedad de agua en el suelo en todo momento. Este es un proceso por así decirlo más complejo, ya que la mayoría de las personas solamente conocen la evaporación gracias al ciclo hidrológico básico, sin poder saber que el mismo proceso de evaporación se puede dar a través de diferentes formas, como es el caso que se está viendo. Hay que tomar en cuenta que la evaporación no es lo mismo que el proceso que de la ebullición, dado que es un proceso que se da de forma natural y el otro, en cambio, se da en condiciones de asistencia externa. Esta es la representación matemática de cómo se expresa la evaporación. Aquí tenemos que nos dice que E es igual a dm sobre dt, en donde dm es igual a la masa por unidad de área que pasa al estado de vapor en un intervalo de tiempo de t, y siendo E la tasa de evaporación por unidad de área. A continuación, tomamos en consideración la importancia. ¿Por qué es importante el proceso de la evaporación? Aquí nos menciona que en el ciclo hidrológico la evaporación es un proceso esencial, pues se estima que aproximadamente el 75% de la precipitación total anual que ocurre sobre los continentes retorna a la atmósfera de forma de vapor, directamente por evaporación o a través de las plantas. Pero pues otra forma más importante en la que se da la evaporación es probablemente la que se realiza desde los mares y los océanos, ya que esta es la fuente principal de todos los cuerpos de agua que se precipitan en las zonas continentales.
y es uno de los factores vitales de la transferencia en gran escala del agua y vapor entre océanos y continentes. En algunas áreas profesionales también se le da importancia del proceso de la evaporación, ya que en ciertos casos son indispensables para el desarrollo de actividades como se mencionan a continuación. Para los meteorólogos, la evaporación condiciona la característica energética de la atmósfera y altera las características de las masas de aire en ella existentes. Para los hidrólogos es de interés conocer las pérdidas de agua en los comentes, canales, embalses, así como la cantidad de agua que debe ser adicionada por irradiación. Para los agrónomos es de interés conocer las pérdidas de agua de la superficie del suelo cuando se trabajan en diferentes cultivos, como también es importante para los ingenieros forestales y para los botánicos. El siguiente punto es el mecanismo del proceso. La evaporación, en un sentido más completo, se trata de un cambio de estado de energía menor, el líquido, a una de mayor energía, que este sería el gaseoso. Para que esto suceda se requiere una fuente de energía que proporciona las moléculas de agua. Pero bien, ¿de dónde va a salir esta energía o de dónde proviene? Pues de forma directa o indirecta, la fuente de energía procede de las radiaciones solares, ya que el proceso de la evaporación inició en la primera capa de aire superior. El proceso de condensación ocurre, se da simultáneamente, pero pasa una situación peculiar. Como estos dos procesos están trabajando al mismo tiempo, por una parte, si el aire en la atmósfera no está saturado, entonces la evaporación excederá a la condensación. Pero en situaciones, la misma atmósfera llega a saturarse, provocando así un equilibrio de ambos procesos. Y pues el equilibrio se da ya que la evaporación tiende a cesar gradualmente, hasta quedar igual con la condensación, siempre y cuando se dé que las temperaturas del aire y del agua sean iguales. Como siguiente punto a considerar tenemos las influencias meteorológicas, que estas son las que intervienen en el proceso de la evaporación. El primer factor que tenemos es la temperatura de la superficie. Esto influye gracias a la radiación solar, pues la variación de intensidad que recibe directamente sobre la superficie produce un cambio de temperatura en las mismas superficies, provocando modificaciones de energía cinética de las moléculas. A altas temperaturas, más moléculas escapan de la superficie debido a la mayor energía cinética. El siguiente punto es la humedad en el aire. La temperatura y la humedad de aire condicionan la presión del vapor del mismo y actúan, por consiguiente, como factores ligados al gradiente de concentración de vapor entre la superficie del agua y el aire vecino. El siguiente factor es el viento. El viento modifica el estrato de aire vecino a la superficie, sustituyendo un estrato muchas veces más saturado por uno con menor contenido de vapor de agua. En el estrato que están en contacto con la superficie de agua, que es desde menor de a 1 milímetro, provoca un movimiento de vapor que es dado por las moléculas individuales. Pero por encima de ese estrato, denominado límite superficial, está el responsable del movimiento del aire, que también se denomina como difusión turbulenta. En sí el viento afecta directamente al proceso de la evaporación porque éste dispersa el vapor que se encuentra en las capas inferiores. Ahora se hace mención de otros factores que de igual forma intervienen en el proceso de la evaporación. El primero es la presión atmosférica. La evaporación aumenta al disminuir la presión atmosférica manteniendo constantes los demás factores. Sin embargo, se ha comprobado que al aumentar la altitud, la evaporación va a ser menor, o sea, irá decreciendo. Esto es ocasionado porque la mayor influencia que tiene el descenso de temperaturas, tanto del aire como del agua, en la evaporación. Y el otro factor sería la radiación solar. Como se mencionó con anterioridad, la radiación solar no viene siendo otro factor excedente en el cual interviene el proceso de la evaporación, sino más bien es el proceso principal para que pueda suceder la evaporación. El proceso de la radiación solar se lleva a cabo
Se lleva a cabo casi sin interrupciones por el día y a veces también durante las noches, siempre y cuando sea abastecida la energía requerida para que las moléculas de agua pasen del estado líquido al gaseoso. Tal energía va a ser el calor latente de evaporación. Este deberá ser suministrada por radiación y conducción de las capas de aire en contacto, o bien por medio de la energía proveniente almacenada por debajo de la superficie evaporante. Un último detalle. Otro punto importante es conocer qué es y de qué va la transpiración, pues es un concepto que en el siguiente tema se verá involucrado. Como definición tenemos que la transpiración es la pérdida de agua hacia la atmósfera en forma de vapor, dependiente de las acciones físicas y fisiológicas de los vegetales. Es un proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor. Este concepto no incluye la evaporación desde el suelo, entonces se puede entender que los procesos de evaporación y la transpiración son esencialmente los mismos, diferenciándose únicamente en el tipo de superficie desde la cual el vapor de agua pasa a la atmósfera. Ahora como siguiente tema tenemos la evapotranspiración. Como se vio con anterioridad, se explicó por separado el proceso de la evaporación y el de transpiración, pero en la práctica es necesario reunir estos dos términos, pues ya que ambos procesos se dan en la naturaleza en forma simultánea, que a su vez son independientes y para poder medirlos por separado es de gran dificultad, pero tal proceso combinado es conocido como evapotranspiración. Como definición tenemos que es el conjunto de los fenómenos de evaporación y transpiración, pérdida de agua observada en una superficie líquida o sólida saturada, por evaporación y por transpiración de las plantas, que ocurriría en el caso que hubiera un adecuado abastecimiento de humedad de agua al suelo en todo momento. Ahora como siguiente punto tenemos la unidad de medida. ¿Cómo es que se llega a medir la evapotranspiración? La unidad más común para expresar las pérdidas por evapotranspiración es el milímetro de altura de agua, que en sí es equivale a un litro sobre metro cuadrado. En efecto, en un día algo cálido es común una evapotranspiración de 1 milímetro por día. Entonces se habrá desplazado en un día hacia la atmósfera 1 kilogramo sobre metro cuadrado de agua. Ahora se toma en consideración los factores que influyen en la evapotranspiración. En este punto se determina que todos los factores que condicionan la evapotranspiración son clasificados en tres grandes grupos, los cuales son factores climáticos, factores edáficos y factores biológicos. En sí, el factor edáfico se refiere a que es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo, en su relación con las plantas y el entorno que las rodea. Como primer factor tenemos que son los factores climáticos. Estos abarcan principalmente la radiación solar y poder evaporante de la atmósfera, que en el caso de la evapotranspiración se conoce como capacidad del aire para el transporte de vapor de agua, además de la temperatura, viento y luminosidad. Como factor edáfico, tenemos que estos factores influyen directamente al contenido de humedad en el suelo y la facilidad por parte de este accederla, es decir, la accesibilidad de agua a la superficie evaporante. Y los factores biológicos, que comprenden las etapas de desarrollo de la planta y de su tipo de especie. Bien, el siguiente punto a considerar es la medición de la evapotranspiración. Para poder medir este proceso es necesario el uso de equipos especializados. Es por esto que a continuación se mencionan varios modelos con los cuales es posible medir la evapotranspiración. El primero, como vemos en pantalla, son los evapotranspirómetros. Consiste de dos o más tanques metálicos, enterrados hasta su arista superior y rellenos con producto de la excavación o con el perfil del suelo que se desea estudiar. Y aquí en el diagrama vemos las partes fundamentales de lo que es un evapotranspirómetro.
Bien, ahora siguiendo con los modelos especializados con los cuales podremos medir la evapotranspiración, tenemos otro tipo de evapotranspirómetro, en este caso uno compuesto. El evapotranspirómetro compuesto tiene como diferencia fundamental el permitir mantener los tanques al nivel freático a una cierta profundidad, que ésta siempre sea constante. Esto para cumplir dos objetivos. El primero, la determinación de la influencia del nivel freático, y el segundo, la simulación de las condiciones naturales de un terreno con respecto a la posición del nivel de las aguas subterráneas. Y aquí en el esquema podemos ver los componentes principales de un evapotranspirómetro compuesto. En este caso vemos que tiene un abrigo termático, tanque de denominación, ventilador, tanque regulador, tubería de alimentación. En este caso igual tiene un pluviómetro compuesto, entre otros muchos más. Como siguiente equipo para poder medir la evapotranspiración tenemos los lisímetros. Los lisímetros permiten cuantificar la evapotranspiración real. Son tanques bastante semejantes a los evapotranspirómetros sencillos. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un lisímetro ya previamente instalado y trabajando en todo momento. Como siguiente método en el cual podremos medir la evapotranspiración, tenemos los perfiles de humedad del suelo. Este método sirve para la deducción de la evapotranspiración real de un área o de una zona de estudio. Se basa en la hipótesis que considera que durante el intervalo de medida no existen ni aportaciones ni salidas. Este método tiene como principales inconvenientes los siguientes: las aportaciones o las salidas subterráneas a la zona reticular falsean los resultados, y estos solo tienen validez local. Ahora se tomarán en cuenta los métodos de estimación para la evapotranspiración. Los diversos métodos que se han propuesto para la estimación de la evapotranspiración se pueden dividir en tres grandes categorías, los cuales son descritas de manera general. Estas son los métodos basados en la física teoría, los métodos semiempíricos y los métodos empíricos. Como primer método tenemos los que están basados en física teórica. De este se subdividen en otros métodos, en este caso veremos el de balance de energía. En este método se realiza el balance total de energía correspondiente a un volumen con base en el suelo, y que contiene la vegetación y la atmósfera circundante, de manera que una porción de energía recibida será empleada en producir evapotranspiración. Aún continuando con los métodos basados en física teórica, ahora se toma en consideración el método aerodinámico basado en medidas de perfil de humedad y viento. El aire en las capas inferiores de la atmósfera circula en régimen turbulento, debido a la rugosidad de la superficie del terreno y a su velocidad. Por ello, el vapor de agua será transformado en forma turbulenta, favoreciendo su difusión y aceptándose que su concentración disminuye con altura sobre la superficie evaporante. Este método se relaciona la evapotranspiración con las medidas de los gradientes de humedad y velocidad del viento, por medio de la teoría. Básicamente existen dos tipos de aparatos para medir la evaporación. Están los evaporímetros o tanques de evaporación y los atmómetros, que son superficies húmedas
de porcelana o papel. Las evaporaciones medidas en estos instrumentos pueden ser consideradas como máximas potenciales y son indicativos del poder evaporante de la atmósfera. Los evaporímetros o los tanques de evaporación utilizados actualmente son de dimensiones, formas y características diferentes. Los evaporímetros se pueden clasificar según su ubicación o su disposición entre tipos ubicados en la superficie, enterrados y flotantes. Los tanques enterrados pueden eliminar los efectos perjudiciales de los límites, como la radiación sobre las paredes laterales y el intercambio de calor entre la atmósfera, pero presentan dificultades para observación, captan fácilmente basura, son difíciles de instalar, limpiar y reparar. Además, las fugas no se detectan con facilidad y la vegetación que circula al tanque puede tener efectos nocivos y aún más, puede existir un intercambio apreciable de calor entre el tanque y el suelo. La evaporación en un tanque flotante, en el embalse o algo más aproximado a la evaporación de tal vaso que los evaporativos instalados en su orilla. Sin embargo, se tienen dificultades para efectuar las mediciones, las salpicaduras distorsionan los cálculos y en general los costos de instalación y mantenimiento son elevados. Con respecto a los evaporímetros superficiales, sus principales ventajas son la economía, facilidad de instalación, operación y mantenimiento. Su principal desventaja radica en experimentar mayor evaporación que los enterrados, debido principalmente a la transmisión de calor a través de sus paredes. A continuación se mencionarán algunos de los ejemplos de evaporímetros. Por un lado tenemos al tanque clase A del US. Este es un tanque circular de 121 centímetros de diámetro y 25.4 centímetros de altura, montado sobre un enrejado de madera de forma que su base está a 5 o 10 centímetros arriba del suelo, permitiendo la circulación del aire por debajo. Está construido de fierro galvanizado no pintado y es llenado hasta 5.1 centímetros bajo su borde. Las mediciones se realizan apoyado en un tubo de nivelación, un tornillo microtérmico cuya punta se enraza con el nivel del agua. Y el otro ejemplo son los evaporímetros con malla protectora. Otro tipo de evaporímetro lo constituyen aquellos que han sido protegidos contra pájaros y animales, principalmente por medio de una malla de alambre. Esta malla intercepta la radiación y la lluvia y afecta el flujo del viento de manera que la evaporación medida es menor. Las observaciones de estos tanques deben ser corregidas por, para adecuarlas a las mediciones de los evaporímetros sin protección. Como se había mencionado, también existe otro tipo de instrumentos con los cuales se podrá conseguir medir la evaporación. Estos son los atmómetros. Para medir las variaciones relativas del poder evaporante de la atmósfera, se utilizan esferas o placas de porcelana porosa saturada de agua. Estos dispositivos, llamados atmómetros, son empleados por meteorólogos y agrónomos en investigaciones y estudios de transpiración. Los principales atmómetros son los atmómetros Livingstone, atmómetro Pitch y atmómetro Bellani. El atmómetro Livingstone es una esfera hueca de porcelana porosa de unos 5 centímetros de diámetro y 1 centímetro de espesor, que se llena de agua destilada y se comunica a un frasco.
el que asegura su abastecimiento debido a la presión atmosférica y permite la medición del volumen evaporado. Como vemos, el anemómetro Livingston, aquí en la imagen se puede apreciar sus componentes. En este caso, como se mencionó, cuenta con la esfera porosa, la purga de aire, un tapón, la botella y un tubo de vidrio. El anemómetro pitch está construido por un tubo cilíndrico de vidrio de unos 25 centímetros de diámetro. El tubo está graduado y cerrado por su parte superior y abierto por su parte inferior, la cual es obstruida por un papel filtro normalizado de 30 milímetros de diámetro y 0.5 milímetros de espesor. Llenado el aparato con agua destilada, esto se evapora progresivamente a través del papel. Igualmente, como se mencionó, aquí tenemos el dibujo técnico de lo que es el anemómetro pitch, y como se dijo, es un tubo granulado e igualmente cuenta con una pinza y el disco de papel secante o papel filtro. Otro punto a considerar son las órdenes de magnitud de la evaporación. Esto igualmente incluye dentro de la medición de la evaporación. En la República Mexicana, a nivel mensual, los valores pueden variar bastante de un año en otro, siendo comunes las magnitudes superiores a 200 milímetros en la primavera y verano, y del orden de 50 a 100 milímetros en el otoño e invierno. Por el contrario, a nivel anual, los valores fluctúan muy poco y tienen un intervalo de 2000 milímetros en las zonas húmedas a los 2600 a 2800 milímetros. Hasta el momento, mucho de lo que se ha comentado ha sido tema centrado en relación a la evaporación y sus derivados, pero ahora en el siguiente tema se hablará un poco de cómo la hidrología tiene relación profesional con la ingeniería civil, si bien no toda en su totalidad, pero sí en una especialidad de trabajo, en este caso será la hidráulica. Si bien esta rama se subdivide de civil, pero es importante tener un conocimiento básico para completar el sistema de estudios. La especialidad de hidráulica es importante para tener en cuenta estos temas y estar preparado ante cualquier situación. El tema que veremos a continuación será la evaporación en embalses y cómo determinar. Bien, ahora como tema siguiente se desarrollará la estimación de la evaporación en embalses. La evaporación de los embalses y lagos no se puede medir directamente, como ocurre con la precipitación o el escurrimiento, sino que es necesario estimarla por uno o más de los métodos aplicables a los datos disponibles en cada caso. Las diversas técnicas de estimación de la evaporación de los embalses se pueden dividir en 5 grandes grupos, que son balance de energía, método de transferencia de masa, fórmula semiempírica de H.N. Penman, criterios basados en las mediciones del evaporímetro y datos meteorológicos complementarios, y método de balance hídrico. En ciertas limitaciones, los primeros 4 métodos o criterios pueden estimar la evaporación en un embalse de proyecto, a partir únicamente de información climatológica y mediciones especiales, y el último método solo es aplicable a embalses en operación con ciertas características específicas. Como se mencionó, el primer método es el de balance de energía. Este método de balance de energía ya se había mencionado en uno de los casos de métodos para igualmente estimar la evapotranspiración. Aunque el método es, hasta el momento, el que da los mejores resultados en un amplio intervalo de condiciones, es muy difícil de aplicar por la complejidad de cantidad de mediciones de campo que son requeridas. Por otra parte, no se considera práctica la aplicación de este método de almacenamiento de energía. Este método se basa en la continuidad de la energía térmica.
Ahora como siguiente método tenemos el de transferencia de masa. Este método es también conocido con los nombres de aerodinámico, de difusión turbulenta del vapor y de los gradientes de humedad y velocidad de viento. La teoría básica de las ecuaciones del método es que el transporte de vapor de agua desde superficie evaporante a la atmósfera es esencialmente un proceso turbulento, en el que el valor tendrá a pasar de puntos de mayor contenido de humedad a puntos de menor contenido, ayudado por la turbulencia del aire. El siguiente método o forma en la cual podremos determinar la evaporación de los embalses es gracias a la fórmula de Penman. Penman en 1948 combinó la fórmula de Dalton, previamente multiplicada por una función de la velocidad del viento, con el método del balance de energía, para obtener una expresión que permite estimar la evaporación desde una superficie de agua sin tener que evaluar el término. En este caso, que va a ser E subíndice S, que es la presión de vapor de saturación para la temperatura del agua superficial, la cual es difícil de medir e imposible de disponer de tal dato, en su caso de un embalse en proyecto. Y como último método tenemos el de balance hídrico. El método de balance hídrico es bastante sencillo de teoría, ya que en la evaporación se estima como la diferencia entre las aportaciones, las salidas y el cambio de almacenamiento. Este método está basado en la ecuación de continuidad. En este caso es E igual a A menos 0 menos delta de S. Este método es especialmente útil para determinar la evaporación en un embalse. La accesibilidad del método, la confiabilidad de sus resultados, depende de la precisión con la que puedan evaluarse cada uno de los términos de la ecuación de la continuidad, ya que los errores en las mediciones se reflejan directamente en el cálculo de la evaporación. En peculiar, no será aplicable el método cuando la estimación de las pérdidas por infiltración sea de un valor similar o superior al que resulte de la evaporación. Sin embargo, el método ha dado excelentes resultados en condiciones especiales y ha proporcionado a base para evaluar la precisión de métodos de estimación de la evaporación de forma más indirecta. En realidad, únicamente existen un número bastante reducido de embalses en los cuales se pueda llegar a obtener estimaciones confiables de la evaporación a partir del criterio del balance hídrico. Esto es debido a la serie de requisitos que deben cumplir, que son la cuantificación precisa de las entradas y las salidas del embalse, la necesidad de seleccionar vasos en las que las filtraciones sean menores a la magnitud de la evaporación y por último, disponer de las instalaciones necesarias para tener estimaciones representativas de la precipitación en el embalse. Ahora, como último tema representativo, tendremos el desarrollo del uso consultivo. En un principio tenemos como definición que el uso constructivo es la cantidad de agua utilizada cada año por el cultivo o la vegetación natural en transpirar y construir sus tejidos, conjuntamente con el agua evaporada desde el suelo adyacente o de la precipitación interceptada. Suma todas las evaporaciones y transpiración desde los cultivos más el agua almacenada en estructura de la planta. Los términos de evapotranspiración y uso consultivo son frecuentemente aceptados como sinónimos. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando el primero es utilizado para indicar la cantidad de agua consumida en evaporación y transpiración por los cultivos o las plantas en desarrollo, además de considerar despreciable el agua, pues la cantidad máxima de agua en la planta es menor a 1% del total del agua evaporada durante su desarrollo.
El agua es empleada de diversas formas en todas las actividades humanas, ya sea para subsistir o producir e intercambiar bienes y servicios. El Registro Público de Derechos de Agua, REPTA, se registran los volúmenes concesionados o asignados a los usuarios de aguas nacionales. El REPTA tiene clasificados los usos del agua en diversos rubros. Aquí, como podemos ver en la tabla 3.1, se puede apreciar la agrupación de cómo se divide el sector del uso de agua. En primer punto tenemos los agrícolas, abastecimiento público, industria autoabastecida, energía eléctrica, incluyendo hidroelectricidad. E igual nos informa sobre de dónde proviene esta agua, si viene siendo de superficiales o subterráneas, y los volúmenes totales y porcentaje de extracción. En el caso siempre el sector agrícola va a ser el mayor porcentaje. Tomando ahora en consideración de que el uso consultivo más que nada se refiere en esta sección de hidrología superficial al uso agrupado por la agricultura, tenemos que el mayor uso del agua en México es el agrícola. Con base en el séptimo Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, la superficie de unidades agrícolas de producción fue de 30.2 millones de hectáreas, de las cuales 18% eran de riego y el resto tenían régimen en temporal. La superficie sembrada anualmente, considerando el año agrícola y los cultivos perentes en régimen de riego y temporal, ha variado entre 21.8 y 22.2 millones de hectáreas durante el periodo 2008-2014. La superficie cosechada, considerando el año agrícola y cultivos perennes en régimen de riego y temporal, oscila entre 18.1 y 20.5 millones de hectáreas por año. A precios corrientes, la aprobación del sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca y caza al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) fue de 3.6 al 2015. México ocupa el séptimo lugar en el mundo en términos de superficie con infraestructura de riego, con 6.5 millones de hectáreas, de las cuales un poco más de la mitad corresponde a 86 distritos de riego y el restante a más de 40.000 unidades de riego. El 35.9% del agua concesionada para uso agrupado agrícola es de origen subterráneo, tomando en cuenta que existen variaciones anuales. El volumen de agua subterránea concesionada para este uso agrupado es de 19.3%, mayor que el del 2006, año inicial de la gráfica. Pues bien, esta es la gráfica que se mencionó con anterioridad, en la cual vemos los porcentajes de agua que se utilizan para el sistema de riego en el sector agrícola. Como se dijo con anterioridad, de donde procede esta agua es mayormente de origen subterráneo, siendo así desde el año 2016 hasta en la actualidad, siendo casi el doble de lo que viene siendo el agua superficial. Y es así como doy por terminado este video. Espero que la información te sirva de apoyo. Sin nada más que decir, gracias.